Continuamos con Punto de Encuentro y ya estamos con nuestro invitado del día. Él es Daniel Pomeranz, director ejecutivo de AMIA. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Contanos, Daniel, más allá de tu formación, vos sos director ejecutivo de AMIA desde el año 2002. Exacto. ¿Cómo llegaste a ese cargo? Bueno, llegué, digamos, a través de dos vías. Por un lado, con anterioridad a ese momento, yo hacía tareas en AMIA, vinculados más con el área de administración, con la gestión, digamos, de la organización, en un alcance que tal vez no era full time, convivía con algunas otras actividades que yo realizaba, pero al mismo tiempo tuvo que ver con una búsqueda personal, ¿no? Originalmente mi profesión original es de contador público. Yo ejercí la profesión de contador público durante años, de forma independiente, con socios, en fin. Y luego fui como migrando mi vocación, hice estudios en administración, luego hice estudios en políticas sociales. Como fui orientándome a la gestión de organizaciones sin fines de lucro, me interesó mucho el aporte que tienen que dar estas organizaciones, que pueden dar y que dan efectivamente a la mejora de la condición de las personas en nuestro país. Es decir, fui como produciendo una migración en mi perfil. Y vos arrancaste en el año 2002 como director ejecutivo, pero podríamos mencionar que presenciaste el 18 de julio del 94 el atentado a la AMIA. ¿Qué estabas haciendo ese día, en ese momento? Sí, exacto. Yo el día del atentado, en ese momento, estaba en el edificio de AMIA. Era un día lunes, un día frío, las vacaciones de invierno, primer día de las vacaciones de invierno. No me había tomado vacaciones, estaba en mi lugar de trabajo. Y lo recuerdo como al principio como un día normal. Llego temprano, estaba en mi oficina, habré llegado, no sé, 8:30, tal vez 9 menos cuarto de la mañana. Me llama un compañero de trabajo, me dice que quiere hablar un tema conmigo. Bueno, yo le digo que no tenía ganas, que era temprano, que si lo podíamos hacer en otro momento. Me insiste, me daba cosa tanta insistencia y le digo, bueno, encontrémonos, pero voy a ir yo a verte, de modo tal de tener la libertad de, pensaba para mí, ¿no? Si él viene a mi oficina y se me sienta, claro, iba a ser difícil, ¿no?, cortar esa conversación. Entonces digo, voy a verte. Y efectivamente voy a la oficina de él, la reunión transcurre de parado. Yo estaba parado, él me hace una pregunta y yo le contesto. Yo amago con irme, me vuelve a retener. Y en ese de ir y venir, de preguntas y respuestas y amago de retirarme de la oficina es que sucede el atentado. Bueno, su oficina estaba retirada de la línea de edificación unos 10 metros aproximadamente. Y esa insistencia de él es la que hizo que yo esté con vos acá. Pues mi oficina quedó prácticamente destruida. O sea, te salvó la vida. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Sentiste estruendos, sentiste gritos? La primera sensación tuvo que ver con el piso que se movía, ¿no? Trastabillar, intentar agarrarme de algún lugar porque el piso efectivamente parecía que como que se abría, como que no seguía sosteniéndonos. Obviamente era una sensación, fue producto, imagino, de la misma circunstancia de esa bomba o ese coche bomba que impacta y que sucede entonces esta inestabilidad, ¿no? Pero luego la visión, se me nubla totalmente la visión, un olor muy penetrante, es decir, todos los sentidos quedan afectados en ese momento. ¿Recordás cuál fue tu reacción inmediata? Mi reacción inmediata fue sostener a esta persona que estaba conmigo, porque es como que se cae y yo logro sostenerla. La segunda es escuchar los gritos de algunas personas en el mismo lugar donde yo estaba. No los veía, los escuchaba y no los veía por esa nube de polvo, ¿no?, que en suspensión que impedía ver lo que estaba al lado. Y luego esa pulsión de salir de ese lugar
había una muy pequeña terraza que estaba en ese lugar donde yo estaba, en ese piso, en ese segundo piso del edificio de la calle Pasteur. Recordar que había ese lugar, gritos de otras personas que dicen vayamos para allí, salimos al exterior y yo en ese momento amago con colgarme, tratar de ver qué está sucediendo, qué había sucedido. Y lo que veo es la imagen que todos han visto del atentado, pero se ve de frente, yo lo veo desde atrás y ahí me doy cuenta de la magnitud de lo que había sucedido, ¿no? Es ahí donde tomo conciencia. Obviamente se seguían escuchando los gritos de personas que estaban o en estado de una alteración o que solicitaban socorro, ¿no? ¿Cómo fueron esos días posteriores para vos? Los recuerdo como días de hiperactividad. O sea, yo salgo del edificio, luego de estar en ese lugar, voy saltando de un lugar al otro, termino saliendo por un edificio lateral y luego me dirijo al frente del edificio, ¿no? Ahí me hacen saber, o sea, me ven que tengo algunas heridas, por suerte menores, pero que requerían atención, algunas suturas y demás. Me voy al hospital de clínicas, vuelvo del hospital de clínicas y de ahí me voy a mi casa. Estoy un par de horas en mi casa y siento que estoy haciendo ahí. Me acuerdo que estaba en la cama, me acuesto, no sé si porque me sentía mal. Lo cierto es que entrada la tarde decido volver, ya no a la calle Pasteur, sino a lo que terminó siendo durante varios años la sede transitoria de AMI en un edificio sobre la calle Ayacucho, a poquitas cuadras de la sede que había sido atacada y a la cual se volvió años después. Y recuerdo estar hasta altas horas de la noche en ese lugar y volver a la mañana siguiente muy temprano y quedarme hasta tarde. Empieza lo que se da, bueno, fueron unos días tremendamente traumáticos, donde seguía habiendo familias reclamando por sus familiares, y donde fue necesario volver a poner de pie a la institución, ¿no? Durante unos instantes la AMIA no existió. En ese instante que sucede en el post-atentado, la AMIA no existe. ¿Podemos hablar de un antes y un después, de una transformación en vos a partir de este hecho? Cuando miro para atrás y recorro mi vida, ¿no? Por supuesto es un punto de quiebre, como han sido algunos otros, pero efectivamente es un momento clave. Uno, en mi caso, reconsidera muchas cosas, muchas formas de llevar mi propia vida, y hay muchas cosas que suceden a partir del atentado, no inmediatamente, se dan en los meses siguientes o en los años siguientes, ¿no? Me separo, inicio este cambio o esta reorientación de mi actividad. Siento que tengo, no sé, que cambio algunas formas también de actuar para con otras personas. Como una nueva búsqueda. Sí, una manera de entender de que somos finitos y que la vida también da oportunidades, que nos somete a tragedias y que nos da oportunidades al mismo tiempo. Y tal vez un procesamiento medio inconsciente, ¿no? de esa complejidad. Pero efectivamente, ¿no? Mirar la cara al horror y seguir de largo produce una afectación que uno intenta procesarlo positivamente, por supuesto, ¿no? Totalmente. Daniel, quiero que sigamos conversando. Quédate con nosotros que nos vamos a ir a una pausa. Con gusto. Enseguida volvemos con más programa.
Seguimos en Punto de Encuentro conversando con Daniel Pomeranz, director ejecutivo de AMIA. Daniel, ¿pensás que a partir del hecho del atentado a la AMIA te dio como más fuerzas para continuar trabajando a partir de este hecho? Sí, no haría una vinculación directa, ¿no? Entre, como te decía antes, ¿no? Produce cambios personales, y esos cambios personales llevan también a tener una vinculación diferente con las cosas que uno quiere hacer en la vida, en todo orden, y entre ellos el orden laboral. Se dio una circunstancia bastante particular en mi caso. Mucha gente no pudo seguir trabajando, hubo mucha gente que se retiró por afectación personal, por temor, es decir, por distintas circunstancias. En mi caso tomé la decisión de seguir. Será como un desafío, será como una decisión de resiliencia, ¿no? de sobreponerse y dar un mensaje de vuelta, no planeado, pero de alguna manera personal, ¿no? Frente a lo que sucedió y el intento de destrucción. La respuesta es estar de pie y seguir. Algo de eso hubo. Pero digo, el motor es un poco la justicia, quizás. El reclamo de justicia, por supuesto, frente a lo que sucedió y a más de 29 años, ¿no? Ya han pasado, es increíble, pero 29 años han transcurrido en el mes de julio pasado. Nos encaminamos al 30 aniversario, 30 años de impunidad. Y por supuesto, mientras no se haga justicia, mientras los responsables, los que idearon, los que ejecutaron, los que tuvieron algún nivel de responsabilidad, no estén penando justamente por la justicia de nuestro país, por lo que ha sucedido, cada momento, toda vez que hablamos de estos temas, cada vez que hay una recordación, una conmemoración, vuelve una y otra vez, ¿no? la impunidad, la falta de justicia. Lo que debiera ser un momento, una instancia o un ciclo de recordación de las víctimas y honrarlas, se transforma también en la necesidad de exigir justicia. Es una herida abierta. ¿Y cómo se encuentra AMIA hoy? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Bueno, AMIA te decía que es una organización compleja, y es una organización compleja por el abanico de programas que gestiona. Es decir, para aquellos que no conocen demasiado, podemos contarles que AMIA es una organización que tiene un área de programas sociales que es muy importante, que atiende cientos y cientos de beneficiarios cotidianamente, con programas que son de distintas características. Van desde la atención de familias en condición de vulnerabilidad, que incluye transferencias económicas para que puedan mantenerse, programas que atienden a las problemáticas de vivienda o de salud mental, un centro integral donde cientos de personas todos los días pasan y pueden gozar de actividades, al mismo tiempo que tienen un comedor y desayunan y almuerzan y meriendan, un área de discapacidad, un área de infancia, es decir, toda una complejidad de tareas vinculadas con los programas sociales, un área de educación que atiende la red de organizaciones educativas de la comunidad judía, y que desarrolla algunos otros programas en diferentes campos y que forma también educadores. La red de empleo de AMIA. ¿Tienen que ser miembros de la comunidad o cualquier persona que esté interesada puede acercarse a AMIA? La AMIA tiene una cantidad importante de programas abiertos a la sociedad toda. Hay programas que están orientados a socios o a miembros de la comunidad, pero es innumerable en cada una de las áreas. Hay áreas inclusive en las cuales, bueno, por supuesto no preguntamos en el servicio de empleo, pero los entre 10 y 15.000 beneficiarios que tiene la red de empleo de AMIA en la ciudad de Buenos Aires o en diferentes lugares del país, estamos convencidos que una inmensísima mayoría no son de la comunidad judía, programas sociales del mismo modo, en fin, está plagado de programas que están abiertos a toda la sociedad. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto de Encuentro y por contar sobre todo tu experiencia personal, que es estremecedora. Bueno, te agradezco y les agradezco la invitación, para mí es un gusto.